Les ruego, amados y amadas, que vayamos al libro de Job, capítulo 14, versículo 10. Leo en el nombre de Yeshua y dice: Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Job 14, 10. Y aquí mismo en el libro de Job, capítulo 30, versículo 23, dice: Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Amén. Job 30, 23. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo ser viviente. Y en el libro de Segunda de Samuel 14, 14 dice: Porque de cierto morimos, de cierto moriremos, y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Amén. Segunda de Samuel 14, 14. El título del mensaje en esta hora es: La muerte viene. La muerte viene, amados y amadas. Definitivamente, acorde a las Sagradas Escrituras, es lo que acontecerá a cada uno de nosotros tarde o temprano, porque la muerte está determinada, dice la Escritura, para todo ser viviente, sin excepción, sea rico, sea pobre, sea de una etnia, sea de la otra, todos tarde o temprano enfrentaremos indefectiblemente a la muerte. La muerte viene, el título de este mensaje. Y te pregunto, amado y amada, ¿a dónde irás? ¿Tú a dónde irás? Cuando tengas que enfrentar la muerte, ahora que se ve justamente que se ha propagado la guerra, que ha ido escalando la guerra en Israel, que vemos de alguna determinada manera la muerte más cercana, que vemos que la muerte viene o que ha estado llegando a muchos de nuestros hermanos en las diferentes naciones a causa de la guerra que inició hace ya varios años, a finales del 2023, cuando las personas de la Franja de Gaza atacaron a Israel sorpresivamente. Vemos ahora en el 2025 que esta guerra se ha incrementado y ahora está participando Irán en ella. Y quizá, aunque nos encontramos en otro continente, hemos estado palpando de manera latente que la muerte viene. Esa muerte de la que habla las Sagradas Escrituras, que llegará indefectiblemente a todo ser viviente. Tarde o temprano llegará. Tarde o temprano nos enfrentaremos a la muerte, amado y amada. ¿A dónde irás cuando la muerte llegue a visitarte? ¿A dónde irás? Porque vemos que pese al denodado esfuerzo de las personas por prolongar su vida, la muerte sigue cobrando víctimas en todas las naciones día con día, sin prejuicio de raza, nivel social, educación, etnia, etc. Y acorde a las Sagradas Escrituras vemos que nadie, absolutamente nadie, podrá escapar de la cita con la muerte. La muerte viene. Te pregunto, ¿a dónde irás? Y claramente en el libro de Segunda de Samuel 14, 14 dice: porque todos moriremos algún día. Porque la muerte es el destino reservado a todo ser viviente, sea bueno o sea malo, sea pobre, sea rico. Y vemos que Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos, escribió en Eclesiastés 8:8: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Amén. Eclesiastés 8:8. Y vemos a lo largo de nuestra vida que muchas personas hacen hasta lo imposible por preservar su vida, yendo de médico en médico, de clínica en clínica, una vez que han sido atacados por alguna enfermedad,
Pero dice claramente la Escritura en Eclesiastés 8:8 que nadie tiene potestad sobre el día de la muerte. Y no vale ningún arma en tal guerra. El día que Yahweh tiene prefijado para que muramos, ese día indefectiblemente hemos de morir. Por más que quizá las personas busquen a través de la ciencia médica preservar su vida, el día que Yahweh ha prefijado para que la persona muera, ese día indefectiblemente morirá. Y no valen los recursos económicos, ni los recursos médicos, ni la medicina más non plus ultra que pueda haber sobre la faz de la tierra en tal guerra. Y es importante en este tiempo que hablemos acerca de lo que pasará cuando nos enfrentemos a la muerte, porque la muerte viene, amado y amada, y tarde o temprano tocará las puertas de nuestra vida y hemos de enfrentarla sí o sí. ¿A dónde irás, amado y amada que me escuchas? Y es importante que veamos a la luz de las Sagradas Escrituras lo que sucede con cada ser humano acerca de la muerte y lo que acontecerá con cada ser humano después de la muerte. Y hablando de Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos, dice precisamente aquí en el libro de Eclesiastés 7:2, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Más vale pasar el tiempo en el funeral, en los funerales, que en las fiestas, en las discotecas, en los antros. Porque al final del día, amado y amada que me escuchas, todos vamos a morir. La muerte viene. ¿A dónde irás? Te vuelvo a preguntar. Por tal motivo debemos, todos los que aún vivimos, tener muy presente que tarde o temprano, algún día de estos, hemos de morir y hemos de enfrentarnos con la muerte. Y precisamente como escribió aquí Salomón en Eclesiastés 7:2, normalmente cuando tenemos la oportunidad de reflexionar acerca de la muerte, es justo cuando acudimos a un funeral. Pero ¿qué sucede hoy en día? Que el enemigo de nuestras almas se ha encargado de que cada vez que pasa más el tiempo hay menos velorios o menos funerales, porque es que ahora está de moda la cremación o la incineración, y no precisamente porque las personas ya no mueran, sino que hay menos funerales porque ahora se puso de moda la incineración o la cremación, como lo conozcas en tu respectiva nación. Contraria la incineración a lo que hablan las Sagradas Escrituras al respecto, de no quemar los huesos del hombre. De modo que esta nueva moda de la incineración o la cremación, además de estar pecando contra nuestro Abacadosh por estar quemando la osamenta humana, también se le impide a los familiares del difunto, a propios, extraños y amigos, el reflexionar acerca de la muerte y del más allá y de preguntarse cuando la muerte viene, ¿a dónde irás? Antiguamente se usaba en México velar a los difuntos mínimo 24 horas, 48 horas. Sin embargo, hoy en día un acto funerario no dura más que 3 o 4 horas, cuando mucho, y no brinda, entre otras cosas, la posibilidad a los familiares, amigos del difunto para reflexionar, porque definitivamente nadie se pone a reflexionar que la muerte viene, salvo cuando nos encontramos precisamente en un funeral, cuando nos encontramos frente a un muerto o un difunto. De ahí en fuera estamos viviendo la vida creyendo que seremos eternos y que estaremos sobre la faz de la tierra por la eternidad. Y efectivamente,
somos seres eternos. Por tal motivo, la pregunta, la muerte viene, ¿a dónde irás una vez que enfrentes la muerte, amado y amada? Por tal motivo, Salomón dice, es preferible que pases tu vida en funerales que en fiestas o en discotecas. ¿O acaso cuando has estado en una fiesta o en una discoteca, has sido desafiado a estar pensando acerca de la muerte? ¿A dónde irás cuando la muerte llegue a tu casa? Por supuesto que no. Has sido empujado a pensar y a reflexionar a dónde irás a parar después de la muerte cuando estás en pleno antro o en plena discoteca. Por supuesto que no. De ninguna manera, porque la fiesta nos hace pensar única y exclusivamente en las cosas terrenales, en el goce y en el deleite del momento. Sin embargo, Salomón nos indica aquí en Eclesiastés 7:2 que las lecciones que se derivan del atender un funeral son muchísimo más provechosas para nuestra vida que las lecciones, si es que hubiese alguna, que se derivan de las fiestas. Sin embargo, lamentablemente, nosotros no queremos atender un funeral, pero sí queremos andar de fiesta en fiesta. ¿Será que el enemigo de nuestras almas está detrás de todo este plan maléfico de estar incinerando o cremando los cuerpos de los difuntos para que ya no haya más tiempo de reflexionar sobre a dónde irás después de la muerte, cuando la muerte te visite? No solamente, amados y amadas, cada vez hay menos funerales, sino pareciera que también hay un complot orquestado desde el mismo infierno, un complot en contra de la iglesia, porque son cada vez menos los mensajes que los predicadores hablan acerca del cielo y del infierno. Vemos en las Sagradas Escrituras que Yahshua habló muchas veces, predicó muchas veces acerca del cielo y del infierno. Pero hoy en día los predicadores no quieren tocar ese tema del infierno, so pretexto de que espantan a los feligreses, asustan a los feligreses, se les van los feligreses de la Keilah. ¿A ti te parece que esto es casual? Por supuesto que no, sino que existe un plan diabólico orquestado en el mismo infierno, con la única finalidad de que el hombre jamás se ocupe de las cosas eternas, sino de las cosas que son transitorias. Cuando dice claramente en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18. ¿Y qué ha estado haciendo el enemigo con tanta distracción que hay en todas las redes sociales? Precisamente que las personas se ocupen de las cosas que son transitorias, de las cosas que son pasajeras y mundanas, para que de esta manera nunca nos ocupemos de las cosas que son eternas. Por tal motivo, concluimos que Salomón tiene razón. Vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Y aunque vemos, amados y amadas, que muchas personas en esta vida viven como si nunca fuesen a morirse, una cosa tenemos bien clara acorde a las Sagradas Escrituras. Todos hemos de enfrentar la muerte tarde o temprano. Y no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen ninguna arma en tal guerra. No valen las armas en esta guerra en contra de la muerte, ni la impiedad librará al que la posee. Bajo ninguna circunstancia todos hemos de morir tarde o temprano. La muerte viene, amado y amada que me escuchas. ¿A dónde irás? De modo que todos hemos de cruzar el umbral de la muerte, porque la muerte viene. ¿A dónde vas a ir a parar? ¿A dónde irás? ¿Ya sabes, amado y amada, a dónde vas a ir después de la muerte?
Y no es una pregunta capciosa, sino es una pregunta sencilla que debe ya de tener respuesta en tu corazón. Y es que estos temas, entre comillas, tan incómodos, nunca los tocaron ni en la universidad, ni en la facultad, ni mucho menos en la iglesia, porque vuelvo y reitero, en la Keilah, si el pastor, si el Cohen se atreve a hablar de tal tema, corre el riesgo de que las ovejas se incomoden y no vuelvan a poner un pie en la casa de Yahweh. Sin embargo, amado y amada, la Biblia nos invita a que pensemos en las cosas del más allá de la muerte. Así que es mi obligación tocar este tema acerca de la muerte, porque la muerte viene y está más próxima de lo que nosotros podemos imaginar desde aquí, desde el continente americano, algunos otros miembros del grupo, desde Europa, desde norte hasta Sudamérica. La muerte viene. ¿A dónde irás? ¿Vas a ir al cielo? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿O vas al infierno, amado y amada que me escuchas? Así que acorde a las sagradas escrituras, una vez que la muerte llega, indefectiblemente todos iremos al cementerio. En el Salmo 89:48 dice: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Indefectiblemente, amados y amadas, todos volveremos al polvo. Y en el Salmo 49, versículo 10 en adelante dice: pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Versículo 14 del Salmo 49. Dice en el libro de Eclesiastés 12:7 que cuando uno muere, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Yahweh que lo dio. Eclesiastés 12:7. De modo que cuando morimos, si el cuerpo vino de la tierra, regresará a la tierra. Porque el cuerpo se vuelve polvo, amados y amadas. Este cuerpo corporal de carne y hueso, una vez que somos sepultados, se vuelve polvo, amado y amada. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la resurrección. Porque habrá una resurrección para justos e injustos, para santos y para incrédulos. Porque todo ser humano algún día será resucitado, y todos compareceremos ante el tribunal de Yahshua. En el libro de Romanos 8:11 dice: y el Espíritu, con E mayúscula, el Ruach HaKodesh, de aquel que levantó de los muertos a Yahshua, que mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yahshua, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu, por el Ruach HaKodesh que mora en nosotros. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, hará que nuestros cuerpos mortales despierten a la vida después de la muerte. Hablando de la resurrección. Y en el libro de Primera de Corintios 15:53, Pablo escribió que nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos espirituales que nunca morirán. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Primera de Corintios 15:53. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados a través del poder de nuestro Abacadosh. Es decir, amados y amados, todo el mundo va a resucitar, no hay duda, sino que la duda es ¿a dónde vas a ir una vez que resucites, después de que hayas muerto? ¿A dónde vas a ir? Porque no todas las personas van a ir a parar al mismo lugar. Y acorde a la Biblia existen solamente dos posibilidades, o cielo o infierno. La muerte viene, amado y amada. ¿A dónde irás? ¿Al cielo o al infierno?
Y el purgatorio, quizá te estarás preguntando, es fecha, amado y amada, que no lo he podido encontrar en la Biblia, porque esa es una falacia de la Iglesia Católica Romana y no existe en las Sagradas Escrituras. No hay purgatorio, solamente hay cielo y hay infierno, acorde a lo que nuestro don Yahshua enseñó y predicó en reiteradas ocasiones. Una vez que cruzas el umbral de la muerte, no existe purgatorio ni oportunidad de arrepentirse, amado y amada. El tiempo de arrepentimiento es mientras estamos con vida, para poder alcanzar así la vida eterna al lado de nuestro Abacadosh. No existe el purgatorio ni una oportunidad o varias oportunidades más una vez que morimos, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así dice la Biblia. No hay tal cosa de que la primera muerte, la segunda y la tercera y han tenido mil vidas, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces vemos a la luz de las Sagradas Escrituras de que no hay un estado intermedio una vez que la persona falleció para buscar una nueva oportunidad de redención y entonces alcanzar el cielo. No existe tal falacia en las Sagradas Escrituras, amado y amada, sino que la oportunidad la tenemos aquí en la tierra mientras estamos con vida, estando en vida, como hoy es el caso tuyo y el mío, es que podemos y tenemos la oportunidad de elegir nuestro destino, el cielo o el infierno. Ya sea que rechaces el sacrificio de Yahshua en la cruz del Calvario y te vayas al infierno, o por el contrario, aceptes a Yahshua, nuestro Adón, como tu único y seguro Salvador, te apartes del pecado, vivas una vida en santidad y te vayas al cielo. Así que hasta ahora hemos aprendido que todos hemos de morir, todos regresaremos al polvo, porque del polvo venimos y al polvo iremos, al polvo volveremos. Hemos visto que todos vamos a resucitar, pero no todos iremos al mismo lugar. Cada uno va a decidir a dónde quiere ir mientras se encuentra en vida. Si decides obedecer a Yahweh y andar conforme a sus estatutos, conforme a sus mandamientos y sus preceptos, entonces irás al cielo. Pero si estando en vida decides desobedecer a Yahweh, rechazar el sacrificio de Yahshua en la cruz del Calvario y vivir una vida disipada y en pecado, entonces irás al infierno. Es tu decisión. En el libro de Mateo 25, del versículo 41 al 46, dice así: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Los creyentes, los que se han apartado del pecado, los que han aceptado a Yahshua como su único y seguro Salvador, entrarán en la vida eterna. En Juan 5:28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Está hablando Yahshua. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5:28 y 29. Grábalo muy bien, amado y amada. Ves que no hay purgatorio, solo hay cielo e infierno. Juan 5:28 y 29. De modo que los que hicieron lo bueno volverán a vivir y estarán con Yahweh para siempre, pero los que hicieron lo malo volverán a vivir para ser castigados, al castigo y al tormento eterno.
Y en Daniel 12:2 dice, y los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Y en Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque los cuerpos de los que mueren en Yahshua vivirán y serán resucitados y se volverán a levantar en un cuerpo glorificado para estar por la eternidad en la presencia de nuestro Abacadosh, en el cielo. Y en 2 de Corintios 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó a nuestro Adón Yahshua, a nosotros también nos resucitará con Yahshua y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. A ti y a mí, amado y amada que me escuchas, nos llevará ante su presencia, nos hará resucitar el que resucitó a Yahshua de entre los muertos y nos hará cohabitar en su presencia. Qué bendición, amado y amada, de modo que todos tarde o temprano hemos de morir, porque la muerte viene. Todos tendremos tarde o temprano una cita obligatoria con la muerte. Todos iremos al cementerio y o volveremos al polvo o al sepulcro. Y todos vamos a esperar el día de la resurrección, pero cuando esto acontezca, no todos vamos a ir al mismo lugar. La muerte viene. ¿A dónde irás? Unos, los de la izquierda, irán al infierno, y los otros, los de la derecha, irán al cielo. Los de la izquierda irán al infierno, al tormento eterno, y los de la derecha, en la presencia del Altísimo, al cielo, a la vida eterna, juntamente con nuestro Abacadosh. Dice la Escritura que una vez que morimos, el cuerpo vuelve al polvo, a la tierra de donde vino. Pero cuando morimos, ¿qué pasa con nuestro espíritu acorde a las Sagradas Escrituras? Porque ya vimos que el cuerpo, la parte corporal, externa y visible, muere y vuelve al polvo. Y es aquí en Hebreos 9:27 donde dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Pero ¿qué hay de la parte interna, la parte invisible e intangible? Dice la Escritura que el espíritu vuelve a Yahweh una vez que morimos. El cuerpo vuelve al polvo, pero el espíritu vuelve a Yahweh quien lo dio. En 2 de Corintios 5:2 dice, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y en el libro de Job 19:26 dice, y después de deshecha esta mi piel, todavía he de ver a Yahweh. Después de que el cuerpo se haya descompuesto, todavía he de ver a nuestro Abacadosh. Y en Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aún después de muerto, ha de vivir. Por eso al delincuente que fue crucificado juntamente con Yahshua, Yahshua le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No se refería a que se iba a llevar el cuerpo a todo el sujeto de carne y hueso con él al paraíso, sino su espíritu. El cuerpo iba a parar al cementerio, iba a volver al polvo. Pero le dijo, de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, refiriéndose al espíritu, porque el espíritu vuelve a Yahweh, quien lo dio, y el cuerpo a la tierra, al polvo de donde vino. Lucas 23:43. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dijo Yahshua al delincuente. Vemos también en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 59, cuando estaba muriendo Esteban,
a pedradas cuando estaba siendo apedreado y apedreaban a Esteban, dice el versículo 59 de Hechos 7, mientras él invocaba y decía: Adón Yahshua, recibe mi espíritu. Amén. Y sería fabuloso, amado y amada, que estemos reflexionando acerca de todos estos pasajes bíblicos en relación a la muerte, porque la muerte viene. ¿A dónde irás? La muerte nos visitará indefectiblemente tarde o temprano, y es menester que sepas que no queda ahí nuestra vida juntamente con la muerte, sino que prácticamente esto apenas inicia. De modo que hemos visto ya varios pasajes que afirman que toda persona que muere en Yahshua, al momento de morir, su espíritu parte a la mismísima presencia de nuestro Adón. El espíritu parte a la presencia de nuestro Abacadosh y el cuerpo vuelve a la tierra, al polvo de donde vino. Pero ¿y qué pasa, por el contrario, amado y amada, con aquellos que rechazan el sacrificio de Yahshua en el Calvario? Vemos que el destino eterno es totalmente diferente, dado que les aguarda un lugar de tormento llamado infierno, y no es un tormento temporal, es un tormento eterno. Aquellas personas que han rechazado o que siguen rechazando el amor de Yahweh, que han rechazado de continuo el sacrificio de Yahshua en la cruz del Calvario, quien murió por sus pecados, y que no han querido hacer de nuestro Adón Yahshua el Señor de sus vidas, a todos aquellos les estará aguardando un lugar de tormento eterno llamado infierno. Así que es factible que a este momento de la prédica y de la enseñanza ya sabes tú, amado y amada, a dónde irás, porque la muerte viene e indefectiblemente hemos de partir al cielo o al infierno. ¿A dónde irás, amado y amada que me escuchas? Y muchas personas aluden hoy en día que no creen que exista un infierno, no creen siquiera que exista el cielo. Pero no se trata de que creas o no creas. Se trata de lo que está escrito en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, sea que seas una persona negacionista o que te niegues a creer en el infierno por así convenir a tus intereses. Eso no te exime de que vayas a parar al infierno porque no has querido obedecer lo que está escrito en la Biblia. No se trata, amado y amada que me escuchas, de que si crees o no crees, o que lo niegues o lo vuelvas a negar. Creas o no creas y lo niegues una y otra vez de manera reiterativa, el cielo existe y el infierno también. Y este último está preparado para todos los desobedientes y los que no han querido aceptar el amor de Yahweh a través del sacrificio de Yahshua en la cruz del Calvario. Y lo que les espera una vez que la muerte llegue a sus vidas es el tormento eterno. Y nadie, absolutamente nadie, podrá escapar del infierno una vez que haya caído ahí, porque acorde a las Sagradas Escrituras no existe purgatorio ni cosas similares. Por más que lo anheles y lo desees, una vez que vayas a parar al infierno, no podrás salir de ahí y el tormento será por la eternidad. A menos, amado y amada que me escuchas, que estando en vida aceptes a Yahshua como tu único y seguro Salvador, te apartes del pecado y vivas en santidad delante de nuestro Abacadosh. Y no olvides, amado y amada que me escuchas, que hay 1000 o 1.000.000 de caminos que te van a llevar al infierno, pero no hay uno solo, escúchame bien, no hay un solo camino que te pueda sacar del infierno una vez que vayas a parar ahí. Y no olvides que la decisión la tienes que tomar ahora mismo, estando en vida, porque mientras tenemos vida, tenemos esperanza. De modo que, según acabamos de leer en Mateo 25:41, Yahshua
dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Malditos refiriéndose a todos aquellos que no quisieron aceptar el amor de Yahweh a través de Yeshua. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Elohe llamado Yahweh y un solo mediador llamado Yeshua. No hay otro camino. Yeshua es el único camino. De modo que todo aquel que en vida rechace la cruz y el sacrificio de Yeshua en la cruz del Calvario, irán al castigo eterno, irán al infierno. El infierno es un lugar de sufrimiento y tormento continuo. Te invito a que vayas a ver el video que subimos en este canal tocante a una experiencia que tuve en el infierno. El infierno es real y el cielo también. Te invito a que veas el video tanto del infierno como del cielo. Ambos lugares existen y están descritos aquí en las Sagradas Escrituras. No así el purgatorio. No existe el purgatorio. Una vez que has ido a parar al infierno, no hay siquiera un camino que te pueda sacar de ahí. Y en el infierno, amado y amada que me escuchas, se tiene plena conciencia del dolor. El tormento es de continuo, día y noche. El fuego, el azufre y el gusano que nunca muere. Así que no te pienses que una vez que mueres, ahí termina todo. No, amado y amada, apenas inicia este tiempo que Yahweh nos otorga aquí sobre la faz de la tierra de 70 u 80 años, los más longevos, acorde al Salmo 90:10, es con la única finalidad de que tomes la decisión de a dónde quieres ir después que enfrentes la muerte, al cielo o al infierno, porque no hay término medio, o es cielo o es infierno, y tú decides en este breve tiempo que Yahweh nos concede sobre la faz de la tierra a dónde irás. Y no olvides, amado y amada que me escuchas, que la muerte viene. La muerte viene, nos encontramos en los últimos tiempos y muchos serán sorprendidos por la muerte. Aunque ahora mismo, debido a los lugares geográficos en donde nos encontramos, algunos en Europa, otros en el continente americano, estén pensando que la muerte está muy lejos de sus lugares geográficos. No te equivoques, amado y amada que me escuchas. La muerte viene, no tarda en llegar la muerte, porque no solamente en estos tiempos finales seremos sorprendidos por guerras y rumores de guerras, sino también por terremotos, por pestilencias, por hambre, por colapso económico y por dificultades nunca antes vistas, y por situaciones atmosféricas extremas, de modo que muchos enfrentarán la muerte de manera sorpresiva. Te pregunto, amado y amada que me escuchas, ¿estás preparado? ¿Estás preparada para partir al cielo, a la presencia de nuestro Abacadosh, como lo hizo Esteban, como lo hizo el maleante, el delincuente que se encontraba al lado de Yeshua antes de ser crucificado? Es importante que reflexionemos acerca de una historia del rico y el mendigo que encontramos en Lucas 16, del versículo 19 al 31. Dice la Escritura que murió el pobre, murió Lázaro el mendigo, y fue llevado por los ángeles al cielo, y murió también el rico, y despertó en el infierno. Fuertes declaraciones. Lucas capítulo 16, del versículo 19 al 31. Ahí encuentras la historia del rico y el mendigo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos,
y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, refiriéndose al mendigo, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también sus males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. No se puede. No está diciendo nuestro abacadosh que, por supuesto, rico, ve y deposita en la cuenta bancaria para mandarte al purgatorio. No se puede, sencillamente. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, síganlos, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco os persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos, tal y como hace los presuntos creyentes hoy en día. No escuchan a los siervos que Yahweh ha enviado, antes bien se mofan de los tales y del mensaje que Yahweh les entrega a través de sus siervos los profetas, tal y como hizo este rico. Debido a que tenía grandes riquezas, no le interesó mientras vivía escuchar a los profetas y a los siervos que Yahweh envió con fines de que se arrepintieran de sus pecados. ¿Y qué dice aquí la escritura en Lucas 16, del 19 al 31? Una vez, amado y amada, que cae la persona en el infierno, en ese lugar de tormento, no hay manera de salir, bajo ninguna circunstancia. No existe el purgatorio, amado y amada, así que no te sigas engañando, creyendo que en vida puedes estar y permanecer en pecado y viviendo en los deleites de este mundo, a sabiendas de que vas a ir a parar al infierno, creyendo que hay purgatorio, porque no existe, ni manera de salir del infierno una vez que hayan caído en tal lugar, lugar de tormento eterno. Porque es necesario que entiendas que una vez que aquella persona que entra al infierno no puede salir nunca más. Es tormento por la eternidad, tormento perpetuo. Porque hay un gran abismo, le dice Abraham al rico. No puedes salir del infierno, ni de aquí para allá, ni de allá para acá. No se puede, simplemente. Jamás nuestro padre Abraham le dio al rico la opción del purgatorio, porque no hay manera de salir, amado y amada que me escuchas. No puedes salir del infierno ni del tormento eterno que éste te ofrece una vez que has ido a parar ahí, bajo ninguna circunstancia, sino que serás atormentado por la eternidad. Y el azufre, desde ahorita te digo, te lacera todas las vías respiratorias. Y vemos aquí en esta historia que el hombre rico todavía en el infierno tenía ínfulas de gran señor. Le dice a Abraham que mande al mendigo, como si fuera su sirviente, a que mojara la punta de su dedo en agua para que le refrescara un poco, como si el mendigo estuviese a su servicio. Es decir, aún estando en el infierno, como que todavía necesitaba algunas cátedras de moral, de principios y de buenas costumbres para respetar, aún estando en el infierno, al mendigo que había partido con nuestro Padre Celestial. De modo que vemos en esta historia al rico que está más que consciente y sintiendo en su cuerpo el tormento que está recibiendo de continuo
en el infierno. Y es tan espantoso el infierno, amados y amadas, que por supuesto que el rico no quería, acorde a esta historia, que ninguno de sus familiares fuesen a ir a parar a donde él había ido a parar. Créeme, amado y amada, que el calor es tan intenso y el azufre es de tal magnitud, se llena la atmósfera, se satura de azufre y te quema todo el interior de tu cuerpo. El tormento en el infierno es terrible, la llama nunca se apaga, el azufre nunca deja de emanar y el gusano nunca muere. Y si estás pensando que vas a ir a parar al infierno y a seguir en tus fiestas, en tus pecados y en tus deleites, estás muy equivocado. Vemos a la luz de las Sagradas Escrituras aquí en Lucas 16-19 la historia del rico y del mendigo, que para nada el rico, una vez que fue a parar al infierno, estaba gozando en fiestas y en deleites como lo hizo en vida. No te sigas engañando, amado y amada que me escuchas. No vayas a pensar que el infierno es un lugar de coinonía, porque entonces el rico le hubiera dicho a Abraham, sí, Abraham, por favor, ve y visita a todos mis familiares y a mis amigos para que vengan a parar aquí donde yo, en el tormento eterno. El infierno, amado y amada, es un lugar de soledad, desesperanza y tormento en su máximo grado de esplendor. Un tormento que no se tolera y no se soporta. Hoy te insto, amado y amada, que me escuchas, a que te esfuerces como se esforzó el mendigo de esta historia, como se esforzó Lázaro, que aún estando en necesidad, estando aquí en la tierra, sobre la faz de la tierra, se mantuvo íntegro, aun que padeció hambres, necesidades, tuvo sed, tuvo necesidad de abrigo, tuvo necesidad de alimento, pero no lo puso como excusa para desobedecer a Yahweh, sino que antes se mantuvo en integridad y en obediencia a la Torá de Yahweh, con un corazón fiel, de modo que al morir partió a la presencia del Altísimo. Y vemos a la luz de la Biblia que el testimonio más fiel de que las personas que no creen en Yahweh se van al infierno es Yahshua mismo, porque vemos a través de la historia que Satanás, Lucifer, el diablo, nos ha engañado descaradamente y ha hecho creer a muchas personas que como Dios es amor, una vez que mueran, los va a perdonar. El diablo ha hecho creer a muchas personas que pueden estar llevando una vida de pecado, una vida disipada, y que un segundito antes de morir se pueden arrepentir y Yahweh los va a perdonar y los va a llevar al cielo. Pero ¿quién te asegura, amado y amada, que tendrás ese tiempo y esa oportunidad para arrepentirte una vez que enfrentes la muerte? Porque ¿qué tal si sufres una muerte repentina y no te da oportunidad de arrepentirte? ¿A dónde irás? Indefectiblemente al infierno. Y vemos que el diablo siempre dice medio verdades y medio mentiras, porque por supuesto que tenemos un Elohim bondadoso, misericordioso y que tiene piedad de nosotros, pero sin arrepentimiento y sin confesión de pecados no hay perdón. O sea, no hay cielo, amado y amada, si no te arrepientes y si no le pides perdón al Señor y si no aceptas a Yeshua como tu único y seguro Salvador. Ten por cierto que si no haces lo anterior, irás a parar al infierno por la eternidad, al tormento eterno. Por eso Juan el Bautista estuvo predicando: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento y conversión para poder llegar al cielo era la prédica de Juan el Bautista. Por eso las personas homosexuales, los drogadictos, los alcohólicos, las lesbianas,
¿Han aceptado esa mentira de Satanás, que tenemos un Dios tan bueno que les permite vivir y les da licencia para que vivan en su vida de pecado y en su vida disipada? Pero no es así, amado y amada que me escuchas. No te sigas engañando ni creyendo las mentiras del diablo. Por supuesto que Yahweh nos ama, pero Yahweh detesta el pecado y no puede cohabitar con las personas que están practicando pecado, porque Él es santo. Él es Kadosh. Entiende, amado y amada que me escuchas, que has estado llevando una vida de pecado, sea el pecado que éste fuere, porque no me voy a limitar solamente a los homosexuales, a las lesbianas, a las prostitutas o a los drogadictos. Por supuesto que Yahweh nos perdona indefectiblemente, sí y solo sí nos arrepentimos del pecado que hemos estado practicando, le confesamos con nuestra boca nuestro pecado y nos apartamos del tal para caminar en santidad. ¿Y qué le dijo Yahshua a los fariseos? A donde yo voy, vosotros no pueden venir. En Juan 8:21, Yahshua dice, otra vez les dijo Yahshua, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. Para los fariseos, para las fariseas de este siglo XXI es esta palabra. Para todo aquel y toda aquella que usa y gusta de estar refutando los mensajes del Altísimo, de cierto les digo de parte del Eterno que ya tienen su recompensa, y a donde Yahshua fue a la presencia del Padre, vosotros no podréis ir si no os arrepentís de vuestro pecado, dice mi Abacadosh en esta hora. ¿Y por qué le dijo esta palabra Yahshua a los fariseos? Y les dice esta palabra ahora mismo a los fariseos y a las fariseas de este siglo. Pues porque es evidente que no han aceptado a Yahshua en su corazón, porque de la abundancia del corazón ha hablado su boca, porque de la abundancia del corazón hablan sus bocas. Sin embargo, amados y amadas, la palabra que Yahshua dio a sus discípulos, quienes sí habían creído en él, fue totalmente contraria a la que le entregó a estos fariseos. Yahshua le dice a sus discípulos en Juan 14, del 1 en adelante, no se turbe vuestro corazón, creéis en Yahweh, creed también en mí. En la casa de mi Padre, en la casa de mi Abba, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vemos, amados y amadas, te das cuenta que hay dos lugares diferentes. A los fariseos de aquel tiempo y a los fariseos de hoy en día, Yahshua les dio y les da la misma palabra. No pueden estar donde yo estoy, fariseos y fariseas de este siglo XXI. Se van a ir al infierno por incrédulos, por no aceptar la bondad de Yahweh en sus corazones y por estar refutando todos los mensajes que mi Padre os ha enviado. No así a los discípulos, a las ovejas que han oído la voz de Yahshua, porque dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque conocen la voz de Yahshua, conocen que es Yahshua hablando, conocen que es el mensaje de Yahshua para este tiempo del fin. En cambio, a los discípulos, a los creyentes, les dice, a donde yo voy, vosotros también iréis. He aquí voy a preparar morada para vosotros, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¡Qué bendición! Para que estéis conmigo, les dice Yeshua a sus discípulos y a las ovejas que sí. Y para concluir, dice la Escritura en Apocalipsis 14, 10 y 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y la emuná de Yeshua, la fe de Yeshua. De modo, amado y amada, que todo aquel que opte y decida en vida ir al infierno será atormentado por la eternidad con fuego y azufre, y el humo de su tormento se elevará por la eternidad. Apocalipsis 14, 10. La muerte viene, amado y amada, en estos tiempos del fin. La muerte sorprenderá a muchos de diferentes maneras, a través de las guerras, a través del hambre, a través de terremotos, a través de inclemencias del tiempo. Muchos serán sorprendidos por la muerte. La muerte viene. ¿A dónde irás? Te invito que escojas el camino de la salvación a través de Yeshua, confesando tus pecados, apartándote de ellos y aceptando a Yeshua como tu único y seguro Salvador. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo.